Vamos a comenzar y el tema de esta mañana se llama generación de reprobados versus generación de sobresalientes. A ver, díganlo, repitan ustedes el tema. Pónganse de pie y abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 23. ¿Sí están allí, hermanos? Bueno, algo tremendo va a suceder hoy. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Bueno, prepare su corazón y su mente y lea conmigo el versículo 23. Dice así: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lean ustedes el mismo versículo que dice. Muy bien. Así como están parados, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Queremos rogarte que tú establezcas los fundamentos y hables a todos los que estamos aquí y permitas que a partir de este momento nuestra mente, nuestra actitud de vivir empiece a cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dale un aplauso al Señor y luego pueda sentarse. Y luego ya puede sentarse. Estos dos pueblos que la Biblia profetiza, que se ha cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Habla acerca de dos naciones. Y estas dos naciones son diferentes, no solamente son diferentes en físicamente, porque estos dos niños eran diferentes, tenían algo de diferencia física, pero también tenían diferencias marcadas en su carácter y sobre todo en su destino. Es decir, Dios profetizó aquí que en el mundo entero iba a estar dividido por dos tipos de personas, ¿verdad? Y el primero iba a tener ideales diferentes y objetivos diferentes al otro. Y no solamente iban a ser diferentes físicamente, sino que hasta opuestos, ¿verdad? Iban a ser opuestos el uno con el otro. Y la Biblia está anunciando el peor de los conflictos. Y quizás aquí esté incluido lo que el Señor Jesús dijo cuando habló acerca de el peor enemigo del hombre estará en su propia casa. Probablemente cuando Jesús dijo esa frase, estaba refiriéndose a este versículo, que dos hermanos gemelos se iban a odiar y se iban a desear la muerte, ¿verdad? O que iba a haber un conflicto tan grande. Este conflicto no ha acabado, en el Medio Oriente permanece. Sin embargo, en las familias actualmente siempre, yo no sé por qué, en la casa o en el hogar hay uno que produce guerra contra otro. O hay hermanos que no se llevan muy bien, o hay un conflicto dentro de la propia casa. Muchos cristianos se han quejado de por qué Dios les da una prueba tan difícil con los de su propia casa. Es decir, una cosa es enfrentar afuera al enemigo, pero otra cosa es dormir con el enemigo, ¿verdad? Y esto es tremendo porque muchas veces en nuestro hogar encontramos nuestra, ¿cómo se dice? La piedra en el zapato, ¿verdad? La piedra que tenemos en el zapato, o como dicen por allí, lo que más odias es lo que tienes. ¿Cómo es ese dicho? No se sabe en ese dicho que lo que más no quieres ver, cerca lo has de tener. ¿Cómo es? A ver. Pero fuerte, por favor, y aquí no se oye nada. Ándale, ese ya es otra versión, ¿verdad? Esa no la sabíamos. Lo que mal cae, en la cara cae. Ese es nuevo para mí, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno, entonces el caso es que pareciera que
está profetizado un conflicto que todos vamos a estar viviendo de una o de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que dice el pasaje es que nunca serán iguales en grandeza. Es decir, uno de los dos será mayor que el otro. Mientras uno se ha levantado, el otro va a caer. Entonces, mientras una generación brille, la otra generación se va a opacar, ¿no? Entonces hay esta diferencia. La otra es que uno engendrará a Salomón y el otro engendrará a Vespasiano. Vespasiano fue el que destruyó el templo o dio la orden para que se destruyera el templo de Salomón. Entonces, en una línea nace David, Salomón y los grandes hombres de Dios, y en la otra línea nacen los enemigos de Dios como Esaú, ¿verdad? Y todo Ismael y todos los descendientes de Saúl, Judas, ¿verdad? Todos los tremendos, ¿no?, de la Biblia. Entonces uno representa a una nación santa que es Israel y el otro representa a otra nación que no es santa pero que se quiere llamar santa, que es Roma, ¿verdad? Uno representa a Israel y el otro representa a Roma. Entonces en el vientre de esta mujer habían dos naciones y la pregunta era cómo cabían dos naciones en un vientre de una mujer, ¿verdad? Entonces ahí estaban estos dos, al grado de que Roma actualmente cree, por esa razón hay guerra en Jerusalén también, los romanos creen que Israel les pertenece a ellos, ¿verdad? Que la tierra santa es de Roma, es de los romanos también. Como también Ismael cree que la tierra santa es de ellos también. Y eso es la constante guerra que hay en el Medio Oriente. Uno va a buscar la integridad, el otro va a buscar la maldad, ¿verdad? Uno estaba destinado a ser íntegro, a ser de la generación de los que buscan a Dios, y el otro iba a buscar cada vez estar más lejos de Dios, más perverso, más malo, ¿verdad? Entonces, mientras uno se inclina al bien, el otro se iba a inclinar al mal. Eso es lo que profetizó la Biblia allá en Génesis, ¿verdad? Que habían dos generaciones en el vientre. Y yo le he puesto de título esto porque quiero transmitir hoy con ustedes la idea divina acerca de la generación de Dios. Es decir, quiero hablar no de la República Mexicana, pero sí quiero hablar de la República Divina de Dios. No quiero hablar del presidente Peña Nieto, pero sí quiero hablar del presidente de gobernadores, que es Jesucristo de Nazaret. Pero me voy a introducir con esto para llegar a donde quiero llegar. En el versículo 24 dice la Biblia que estos le nacieron gemelos, pero que eran distintos. Uno de ellos era pelirrojo y el otro era velludo, ¿verdad? Entonces, mientras uno era pelirrojo, y el pelirrojo en la Biblia está reconocido como una persona, dicen que los de pelirrojo son muy malos, ¿verdad? Es gente muy mala, la gente que trae el pelirrojo es gente muy mala. No tengas pena si te pintaste de pelirrojo, amor, porque ya dije, hay gente que se pinta el cabello de pelirrojo, ¿verdad? Pero los de pelirrojo son gente muy mala, pero que creen también pueden ser muy buenas. El caso de David, ¿sabían ustedes que David era pelirrojo? David era un hombre de pelirrojo, y pelirrojo significa ser sanguinario. Eso es lo que significa. Por eso Esaú es un sanguinario y David fue un sanguinario también. De hecho, por eso Dios no le permitió construir el templo a David, porque David había matado a mucha gente, ¿verdad? Porque era pelirrojo, era un sanguinario. Solamente que este pelirrojo era bueno y hay pelirrojos malos, ¿verdad? Y hay que tienen pelo negro, son más malos que los pelirrojos. Pero bueno, entonces, al grado de este pelirrojo, que era Esaú, este varón se ganó el desprecio de Dios. Digan conmigo, el desprecio de Dios. No están muy animados ustedes, no parecen del Centro Internacional. Digan conmigo, el desprecio de Dios. ¿Qué se ganó Esaú? Eso se ganó Esaú, y eso la Biblia lo va a repetir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si se escribiera otro libro de la Biblia, también lo dijera: Dios aborrece a Esaú. Se ganó el desprecio de Dios, como cualquier hombre puede ganar una corona, pero también puede ganar el desprecio. Vamos a leerlo, donde la Biblia dice que se ganó el desprecio. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 2.
Reciban saludos a todos los que están escuchando este audio por nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Estamos aquí grabando en vivo y en directo desde la capital de Tuxtla Gutiérrez para todo el mundo. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y contestó Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Claro que sí. Bueno, dice Jehová, yo amé a Jacob, ¿verdad? Ustedes lean el 3, ¿qué dice? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está bien claro, ¿no? Dios aborrece a Esaú. Usted sabe que la palabra aborrecer es como cuando te da ganas de vomitar, ¿verdad? Cuando tú comes algo y no te cae bien, tu cuerpo lo rechaza y entonces vamos y volvemos, ¿verdad? O vomitamos. Eso significa rechazar, ¿no? El mismo verbo se usa para el tibio. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios vomitará de su boca a los tibios, ¿verdad? A los que ni aman al mundo y ni aman a Dios y aman a los dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces Dios los va a vomitar porque son un rechazo para Dios. Entonces decimos que David era pelirrojo, pero que todas las guerras que él peleó, las peleó en nombre del Señor. Y ojalá que usted, como cristiano, todas las pruebas que usted pelee, todas las batallas que usted pelee, las pelee en honor al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque así fue como peleó David. Ahora, en el versículo 26 dice que Roma y Jerusalén nacen juntos. Es decir, bien dice el Señor Jesús que el enemigo está en la propia casa. Y dice que le llamaron Jacob a uno, que significa dueño o señor de todo. Vamos a leerlo porque eso es muy importante para entender lo que Dios quiere hacer. Génesis capítulo 25, versículo 26. ¿Sí están ahí, hermanos? Mire qué dice el versículo 26. Después salió, el 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Este fue el que se ganó el desprecio de Dios. Y luego el 26, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob o Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta, ¿verdad? Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, que Esaú nace primero, era el pelirrojo, velludo, y dice la Biblia que trabado en su calcañar estaba su hermano agarrado, ¿verdad?, Jacob. Algunos dicen que desde el vientre ya peleaban, y que ustedes saben que la Biblia profetiza que este te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Dice la Biblia que Satanás, ¿verdad?, hirió a Jesucristo en el calcañar, ¿verdad? El calcañar es precisamente el parte del talón, ¿no?, donde descansa el peso del hombre. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás golpeó a Cristo en el calcañar, porque todo el peso de su cuerpo cayó sobre su calcañar. Bueno, cuando estos dos están naciendo, dos gemelos, dice la Biblia que este Jacob viene trabado del calcañar. Algunos creen que Esaú lo está pateando a Jacob. Se quedó trabado porque les pegaba sus patadas, ¿no? Porque siempre cuando tú eres de la descendencia de Esaú, necesitas a alguien a quien golpear, alguien a quien herir. Porque cuando tú eres de la descendencia de Esaú, no puedes estar en paz si no estás hablando mal de nadie o peleando con alguien. Porque los descendientes de Jacob les gusta dañar a los descendientes. No, los descendientes de Esaú les gusta dañar a los descendientes de Jacob. Y entonces están naciendo, pero ya les están dando sus pataditas, ¿verdad? Como los que están naciendo de nuevo a su vida cristiana, y ya el diablo o algunas personas ya los están pateando. Y uno dice, oye, me acerqué a Dios, no, pues para que me feliciten. Pero no, es al revés, nos acercamos a Dios y pareciera que más duro nos va en la batalla. Ahora, Abraham, que era el abuelo, los educó a los dos. Y los educó hasta los 13 años de edad.
según la historia bíblica, dice que el padre Abraham murió. Y cuando el abuelo muere, a los 13 años de edad, tenían los dos, eran gemelos, entonces a partir de ahí se empieza la profecía bíblica. Es ahí donde se separa el bien con el mal. Es ahí donde encarna el Espíritu de Dios en un hombre y el espíritu del diablo en otro, llamado Esaú, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan a caminar diferente. Esaú opta por ídolos, ¿verdad? Y Esaú empieza a creer en ídolos, a adorar ídolos, y Jacob empieza a adorar a Dios, al Dios de su abuelo Abraham, ¿verdad? Pero dice que era por como una inercia, como el imán es atraído, ¿no? Como atrae el hierro, el imán, por inercia. Dicen que Esaú, cuando pasaba por donde había ídolos o imágenes, dice que Esaú era atraído a esos ídolos, ¿verdad? Y cuando Jacob pasaba al lugar donde su abuelo adoraba a Dios, él era atraído a las cosas de Dios. De tal forma que estas hablan de las dos inclinaciones. Aquí están las dos inclinaciones: el bien, la Yetzer Tov, y la Yetzer Hará, la mala inclinación, la carne contra el espíritu, ¿verdad? Estas inclinaciones que muchos hombres se tienen que drogar porque no pueden controlar sus inclinaciones, tienen que alcoholizarse porque no saben qué hacer con sus emociones, pero solamente el Espíritu de Dios puede controlar la carne, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces resulta que Abraham ya está muerto y ahora empieza Esaú a manifestarse. ¿Y qué creen? Pues Esaú llega viejo, ¿verdad? Y uno de los descendientes de Esaú es el que crea Roma. Es decir, Roma es fundado por los descendientes de Esaú, y Israel es formado por Jacob, las 12 tribus de Israel, a las cuales Dios les ha dado promesas, ¿verdad? Jacob, Israel, y Esaú, Roma. Y estas dos naciones se pelean a muerte, ¿verdad? Porque una es monoteísta, solamente cree en un solo Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son uno. Y Esaú monoteísta es Jacob y politeísta es Esaú. Esaú tiene muchos dioses, ¿verdad? Se crean muchos dioses en Roma y entonces se separan. Por eso tenemos la iglesia romana y tenemos la iglesia judía, ¿verdad? Esa es la razón por la cual existe una iglesia occidental y una iglesia oriental, ¿verdad? Que es la iglesia de donde nació el Señor Jesucristo o el pueblo judío, ¿no? Entonces, dicen que Esaú usaba una chamarra de piel de serpiente. Algunos dicen que se la robó a Nimrod. Y Nimrod dicen que era un hombre, Nimrod fue el que fomentó el que se construyera la torre de Babel, ¿verdad? Que se hiciera esa famosa torre de Babel para que llegáramos a la altura de Dios. Y dicen que Nimrod andaba una piel de serpientes del jardín del Edén, no crean de cualquier jardín, ¿verdad? Una piel de serpiente del jardín del Edén andaba Nimrod, y esa se la quitó hiriéndolo Esaú, es decir, se la quitó a la fuerza y se la puso. Y siempre Esaú dicen que andaba una chaqueta de piel de serpiente del jardín del Edén, ¿verdad? Bien marcado andaba el tremendo Esaú. Dicen los sabios que así fue, ¿no? Ahora, estos dos tremendos estaban representando generaciones diferentes. Una con el destino de ser sobresaliente y la otra con el destino de quedarse siempre abajo de la otra, es decir, caída, ¿verdad? Para siempre. Si ellos se levantan, dice la Biblia, yo los derribo, porque son en contra de Dios. Y esta es una nación sobresaliente, la que Jacob desciende. Por eso Israel actualmente es una nación muy poderosa. Y los que han visto noticias saben que el presidente Trump ha declarado a Jerusalén como la capital de Israel, ¿verdad? Y eso ha producido en todos los medios de comunicación un pleito muy grande, porque el territorio de Jerusalén antigua, que es lo que el presidente Trump está haciendo, llevando las oficinas de la nación más poderosa del mundo actual, o una de ellas, y las va a trasladar a la capital, que es Jerusalén.
Entonces es como, eso es una ofensa para Esaú y para todos los descendientes, porque ¿cómo vas a creer que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica vaya a poner su embajada a una tierra que les pertenece a ellos? Por eso, si ya vieron las noticias, hay tantos comentarios y tantos conflictos ahorita en el Medio Oriente y se cree que es la mecha de una gran guerra que se va a suscitar. ¿Por qué los árabes no pueden aceptar que el presidente Trump ponga sus oficinas de consulados en Jerusalén, que es la capital ahora de Israel? Eso significa que todo árabe tiene que irse, porque esa ya es tierra declarada para solamente los descendientes de Jacob, de lo cual estamos hablando ahora. Entonces, estos dos tenían un conflicto fuerte porque uno era mayor que el otro. Lógicamente, Esaú nació primero, porque él salió primero del vientre de su madre, y Jacob no era el primogénito, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en Israel o en el pueblo judío, el ser primogénito significa que el primogénito lleva la batuta espiritual en el hogar. Es decir, cuando uno nace primero, cuando uno es primogénito, uno es el responsable de presentar las ofrendas delante de Dios. Entonces Jacob, que no era el primogénito, porque pues él nació pegado al talón, ¿verdad? Él estaba peleando la primogenitura constantemente con su hermano. Pero Jacob notaba que su hermano era un impío. Es decir, Esaú desde niño, ¿verdad? Y desde toda su adolescencia ya venía malo, ¿verdad? Ya venía mal, como dicen las viejitas, árbol que crece torcido jamás se endereza, dicen las viejitas, ¿verdad? Pero Dios puede enderezar árboles torcidos, ¿verdad, hermanos? Pero Jacob estaba, vamos a decir, ustedes saben que cuando Jacob nació circuncidado. Ojo, esto es algo maravilloso, ¿eh? Cuando Jacob nació circuncidado. Y Esaú no nació circuncidado. Su padre lo quiso circuncidar, pero Esaú no quiso circuncidarse. Y cuando su padre vamos a decir, hizo el rito. ¿Qué es ese ruido que? Es otro, ok, perdonen. Sí, es que pensé que era aquí. Pensé que era la serpiente de la chamarra de Esaú. No, entonces resulta que estamos aquí, que él es el primogénito, ¿verdad? Y el primogénito es responsable de dirigir todo lo espiritual en su casa. Pero Jacob nota que Esaú es un impío. Se da cuenta que Esaú no tiene interés por las cosas espirituales. Él va a buscar a Dios solamente porque su abuelo le enseñó y porque su papá y su mamá buscan a Dios y ya no les queda otra. Pero en su corazón Esaú no deseaba ser el primogénito. Es decir, él era un cazador. La Biblia dice que él era un cazador y que él pensaba que en cualquier momento iba a morir. Es decir, que en cualquier momento una fiera se lo iba a comer. Así es que no pensaba en la primogenitura. Y un día Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y esto es muy interesante en la Biblia. Vamos a leerlo en el versículo ahí mismo, Génesis capítulo 25, versículo 31. Aleluya. ¿Sí están allí? Y Jacob respondió, dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú, lean ustedes lo que le dijo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a un hombre diciendo: ¿para qué quiero la primogenitura? Si de todos modos me voy a morir. Y como me voy a morir, pues te la vendo. Oiga, esto es grave en la Biblia. Esto es algo triste. Esaú está diciendo: mira, yo nací primero, soy el primogénito, pero a mí no me interesa que Dios me haya dado a mí el privilegio de ser primero. Y mucho menos me interesa ser el líder espiritual de mi casa y dirigir mi hogar para Dios, ¿verdad? Yo no tengo interés en esas cosas. Así es que por favor toma tú la primogenitura. Y se lo vende por un plato de lentejas. Usted sabe la historia, ¿no? Se lo vende por un plato de lentejas. Y Jacob toma el plato de lentejas. Y aquí hay muchas enseñanzas muy importantes. Una de las primeras es que él sentía
desprecio a Dios y a las cosas de Dios. Él no valoraba las cosas espirituales. Por lo tanto, el ser primogénito no era para él algo de valor. En otras palabras, actualizadas, Esaú tenía un ministerio, pero él no quiso el ministerio y se lo dio a su hermano. Como diciendo, a mí no me interesa tener un ministerio, siento que el ministerio no es relevante, ¿verdad? Como muchas personas piensan que el ministerio no es relevante, ¿verdad? Y entonces vendió su ministerio por un plato de lentejas. Y así hay mucha gente actualmente que no está consciente de que Dios le ha dado un ministerio y tienen un privilegio en su casa, pero que no lo valoran. Pero así como hay gente que no valora su ministerio, también hay otros que andan buscando ocupar un lugar y comprar el ministerio de otro o tomar el ministerio que otro está dejando. Y hoy en día pareciera que mucha gente es como Esaú y otros son como Jacob, ¿verdad? Que valoran su ministerio. Yo te pregunto, ¿usted valora el ministerio que Dios le ha dado o te da igual? ¿Verdad? O sea, tienes un ministerio ya en su casa y ¿qué dices? A mí me da igual, me den un nombramiento, no me den un nombramiento, para mí eso no sirve. Así pensaba Esaú, por eso se ganó el desprecio. Otros dicen que a él no le interesaba, a Esaú, no le interesaba lo espiritual, lo único que le interesaba es volverse rico. O sea, Esaú llegó a tener mucho dinero, muchas riquezas, pero apartado de Dios. Y Jacob llegó a tener muchas riquezas, pero cerca de Dios. ¿Qué diferencia? No es malo ser rico, lo malo es ser rico, pero con Dios, ser rico con Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ok, ahí en el versículo 32, acompáñenme por favor. Él menciona una frase muy tremenda, muy fuerte además, versículo 32. Entonces dijo Esaú, lea usted lo que dijo, por favor. Noten esto, yo me voy a morir. Él lo que dijo es, yo me estoy muriendo. ¿Y para qué me va a servir dirigir lo espiritual? O sea, miren lo que dijo Esaú. ¿Para qué me va a servir lo espiritual? Quédate con la primogenitura. Y entonces su hermano toma posesión de ella. Y entonces viene Jacob y empieza a vivir como Dios le pidió a Abraham que se debe de vivir. Hay una pregunta muy importante que debemos de responder. Me gustaría que la dijéramos todos. Dice así, ¿cómo debemos vivir los hombres? ¿Cómo debemos vivir los hombres? Y esa es la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo deben de vivir los hombres? Pues Dios depositó en Abraham la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo deben de vivir los hombres? Y dijo, así como vivió Abraham, sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, Dios llamó a Abraham para que nos mostrara a nosotros cómo podríamos vivir. Y Abraham educó a Jacob, y Jacob ahora está formando una nación poderosa, porque Israel es una nación poderosa. Y entonces cuando Israel ya tiene todo lo que tiene, ¿verdad? No hay enemigo que lo pueda vencer, porque tiene la promesa de Dios. Ahora, la vida que no se examina no vale la pena vivirse. Esa es otra pregunta. Pero Jesús tiene la respuesta a estas dos preguntas. ¿Cómo se deben vivir los hombres? Y la vida que no se examina no vale la pena vivirse. Es decir, ¿quién mejor que Jesucristo nos puede mostrar la forma correcta de vivir? Es decir, los hombres viven de diferentes maneras. Por ejemplo, los chinos tienen una manera de vivir, ¿verdad? Muy oriental, ¿verdad? Los rusos tienen otra manera de vivir, ¿verdad? Cada nación del mundo tiene su propia manera de vivir. Y lógicamente los mexicanos tenemos una manera de vivir. Los mexicanos también tenemos una manera de vivir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la vida que tenemos que vivir? Si tenemos que vivir como viven los mexicanos, o tenemos que vivir como viven los hindúes, ¿verdad? O los indios, ¿verdad? ¿Cómo es la manera correcta que tenemos que vivir? Entonces, la mente del mexicano
es conocida, o la cultura del mexicano es conocida en el mundo, siendo un país del tercer mundo, como una mentalidad de reprobados, ¿verdad? México es visto como una nación de mediocres ante el mundo. Los países de primer mundo, cuando vienen a nuestro México, vienen a conocer los indios, ¿verdad? Por eso cuando pusieron el chamul ahí en la 11, ¿verdad? Y Novena Sur, cuando pusieron, no sé si se acuerdan, que ya, gracias a Dios, ya lo quitaron el chamula que había allí. No sé si se dieron cuenta que había un chamula y muchos protestamos para que lo quitaran, ¿verdad? Y nos lo quitaron. ¿Por qué? Porque cuando venían las naciones, los alemanes, por ejemplo, ¿verdad? Los hombres de otras naciones a Chiapas, lo que venían a ver era indios, ¿verdad? Porque el chiapaneco con esa ¿cómo se llama? Con esa estatua, como diciendo, aquí en Tuxtla está lleno de chamulas, ¿verdad? Y tantos chamulas que hay, que les pusimos un chamula entre la 11 y el periférico, ¿no? Entonces, esa idea mediocre está en nuestro país. México tiene un país rico, pero que vive como pobre, ¿verdad? Nuestro país es muchísimo más rico en naturaleza, ¿verdad?, que Japón, pero Japón es muchísimo más rico que México, no teniendo la naturaleza que tiene, ¿verdad? El territorio japonés es un territorio lleno de montañas, el 80% es montañoso, pero es un país que tiene el tercer nivel económico a nivel mundial, ¿verdad? El tercer lugar a nivel mundial económicamente hablando. Si Japón tuviera los recursos que tiene México, Japón fuera la nación número 1 del mundo. Entonces, cuando se trata de levantar una iglesia y un cristianismo, necesitamos entender que no podemos hacer una iglesia con una mentalidad de mexicanos, porque la mentalidad mexicana es la mentalidad de reprobados, es la mentalidad de mediocres, ¿verdad? El mexicano no quiere sacar el rancho de su corazón, ¿verdad? El mexicano quiere seguir ordeñando vacas, ¿verdad? El mexicano no quiere salir del rancho. Entonces, los mexicanos tenemos primer lugar, o uno de los primeros lugares, el 85% de los analfabetas están en México, ¿verdad? En el 2015 el 85% de analfabetas eran mexicanos, ¿verdad? El mexicano no sabe leer y no sabe escribir, ¿verdad? Es una nación que está destinada al fracaso, ¿verdad? Es una nación que lamentablemente otras naciones se ríen de nosotros, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de nuestro ejército, ¿verdad? De muchas de las cosas que hay aquí en México, otras naciones se burlan de nosotros porque ellos creen que nuestra nación es una nación muy por debajo del nivel de calidad y de excelencia, y como potencia en el mundo no nos ven así. Pero yo creo con todo mi corazón que podemos levantar una iglesia con una mentalidad de sobresalientes. Lo voy a volver a repetir porque no sé si me están escuchando, pero estoy diciendo cosas muy importantes. Y yo considero que cuando uno quiere levantar una iglesia diferente, tenemos que comprender que no es una iglesia con una mentalidad mexicana. Es decir, yo no quiero que usted venga a una iglesia, aunque estamos en Chiapas y en México, no quiero que usted piense como buen mexicano, ¿verdad? Sino que desprecie ese pensamiento pobre, ese pensamiento mediocre, y empecemos a vivir de una manera diferente. Es decir, en la educación que se le ofrece a un niño japonés, en la educación que se le ofrece a un niño alemán, está la diferencia entre la educación que se le ofrece a un niño mexicano. Desde el vientre de su madre, entre Jacob y Esaú, ya hay una diferencia. Y cuando uno se hace cristiano, uno recibe no la cultura japonesa ni la cultura alemana, uno recibe la cultura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno se hace cristiano, uno recibe no la cultura alemana ni la cultura japonesa, sino la cultura de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nuestro pensamiento debe ser grande y no debe ser un pensamiento de mexicanos, mucho menos de chiapanecos. Porque si yo les digo, dígame cómo es el mexicano, les ayudo: borracho, mujeriego, impuntual. ¿Qué más es el mexicano? Ratero, ¿verdad? El mexicano no tiene buena fama en el mundo. Pero cuando se trata de levantar una iglesia en México con una mentalidad diferente, tenemos que cambiar el concepto. Yo no sé si me estoy explicando. Tenemos que cambiar el concepto. Es decir, sí somos mexicanos
Y sí somos una iglesia y estamos ubicados en Chiapas, pero con una mentalidad muy diferente. Y aquí es donde empieza la cosa buena. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros como nación, pareciera que nuestras reglas o los principios que nos dan nuestros padres no funcionaran. Pareciera que el mexicano está cortado con la misma tijera, ¿verdad? Dicen que el mexicano recibe una educación de maestros que leen 1,5 libros al año. Hicieron un análisis de los maestros en México y cada maestro a nivel general lee 1,5 libros al año, incluyendo sus libros de textos que enseñan en la escuela. Entonces, el nivel educativo a nivel mundial de México, estamos, pero ni siquiera en la 20, ni en la 30, no, estamos allá por las 200 y fracción lugar. O sea, el sistema educativo de México, lo que le transmitimos a un niño, a ver, tú que eres sugiere, ayúdame. Ponga acá, de este lado, por favor. Lo que le transmitimos a esta criatura en nuestro país, o sea, los maestros de nuestros niños leen 1,5 libros al año, según las estadísticas. Eso significa que si los maestros leen 1,5 libros al año, ¿cuánto cree que va a leer esta niña? ¿Sí? ¿1/4 de libro? ¿Sí me explico? El problema es que México se ha convertido en un país de los reprobados, en donde estamos transmitiendo de una generación a otra generación una mentalidad mediocre, una mentalidad reprobada. Entonces nos hacemos cristianos y ahora tenemos una Biblia en la mano, pero seguimos teniendo una mentalidad reprobada. Entonces, ¿cómo sacar a esta niña? Mira, bien atenta está, es Rashi, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es? Bueno, se parece mucho a Rashi. Entonces, bien atenta está la niña, así como diciendo, tiene razón. Mejor te voy a predicar a ti porque nadie me hace caso, pero tú sí estás bien atenta. Entonces, si tú recibes toda la enseñanza, no solo de los maestros, sino lo que viene del cielo, tú vas a ser una generación diferente. Y lo que yo persigo como hombre es cortar con la misma tijera a esta congregación, con la paideia, con una mentalidad no de reprobados ni de mediocres, sino con una mentalidad de gente que está sobresaliendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, si usted está de acuerdo conmigo, entonces, gracias, ya se puede ir, gracias. Entonces ponga atención, ¿por qué? Porque no podemos o no puedes recordar el pasado, o más bien no puedes superar el pasado o estás condenado al pasado si no conoces el pasado. Y nuestro país ha sido un país muy engañado. Nuestro país ha sido un país muy, muy herido, ¿verdad? Los jueces se venden por dinero, los policías se venden por dinero. Es decir, nuestra nación es una nación que vive bajo un engaño totalmente, ¿no? Y eso tiene que acabar. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen promesa, y la promesa es: tú estarás arriba y ellos estarán abajo. Cuando tú te levantes, ellos van a caer. Cuando los descendientes de Saúl se quieran levantar, Dios los va a tirar. Pero cuando se levanten los descendientes de Jacob, Dios los va a permanecer allá arriba, ¿verdad? Ahora bien, tenemos 35 millones de mexicanos que abandonan nuestro país y que se van decepcionados de nuestro país, de los cuales estos 35 millones viven en Estados Unidos. Esos 35 millones de mexicanos mandan 25 millones de dólares al año, que es parte del presupuesto, parte del dinero que ya entra a nuestra nación como mexicanos. Y dicen los que saben de economía que esos 25 millones de esos 35 millones de mexicanos que se fueron de México, no hablando cosa buena, cuando les preguntan ¿qué piensas de México? No, ¿quieres regresar a México? No, gracias. Nadie quiere de esos 35 millones regresar, porque en México no tuvieron oportunidades. En México las puertas se les cerraron. En México su mentalidad siempre fue la misma. Pero cuando un mexicano viaja a un país de primer mundo, como lo es Estados Unidos, como lo es Alemania y otros países, los mexicanos ya no queremos regresar a México. Esto pasa como cuando usted viene del rancho a vivir a Tuxtla, ¿verdad? Y ve todo Tuxtla, ¿verdad? Y ya no quiere regresar al rancho, aunque el rancho no se sale de muchos que ya vinieron de su corazón, lo traen en el rancho, lo tienen en el corazón, ya viven en Tuxtla, pero el ranchote y la mentalidad del rancho todavía la tienen.
Entonces se convierten a cristianos y uno les quiere hablar de grandezas, de maravillas, porque nuestro Dios es bien grande, nuestro Dios es bien poderoso, nuestro Dios todo lo puede, algo grande va a suceder, tus hijos van a brillar, hay una generación nueva que se va a levantar, que seremos cabeza no solamente en lo espiritual, seremos cabeza en lo intelectual, seremos cabeza en los negocios, seremos cabeza en las nuevas empresas, que tú vas a salir adelante, que vas a crear algo, que así asado. Muchos ya no aguantan, ay, es que yo soy mexicana. Y muchos se quedan ahí de mediocres. Y yo quiero declararte, y no soy profeta, pero quiero declarar que muchos de aquí se van a levantar y que van a dejar de trabajar para un hombre y van a empezar a trabajar para ellos mismos, creando su propio negocio, creando su propia empresa, vendiendo tal cosa, importando cosas o llevando cosas a otros países. Es decir, necesitamos tener mexicanos no con mentalidad de mexicanos, sino con mentalidad de reyes. Porque Dios dijo: haré de ustedes una nación de reyes y de sacerdotes y de gente santa. Y que estos hombres, no hay nada que los frene, no hay nada que los detenga, porque la gente que piensa así es diferente. Ya me emocioné bastante, me voy a calmar, ¿no? Me voy a tomar un poquito de agua. Espero que usted también se emocione, ¿verdad? Millones de mexicanos hundidos en la miseria. ¿Cómo vamos a resolver este problema si ni siquiera sabemos reconocer que este problema existe? ¿Cuántos mexicanos no tienen para comer? Me pregunto yo, ¿por qué hombres con zapatos nuevos y otros sin zapatos y zapatos rotos y nunca pueden comprarse un bendito par de zapatos? Mi pregunta es, ¿por qué unos estrenan zapato y zapato y otros tienen que andar casi descalzos en esta nación? ¿Por qué? Y yo me puse a investigar y a querer descubrir cuál es la razón entre un país pobre, entre una nación pobre y una nación rica. ¿Cuál es la esencia de eso? ¿Por qué existe así? ¿Por qué hay naciones que viven, por ejemplo, los españoles? No manches, los españoles viven, si ustedes fueran a ver cómo viven los españoles, usted se queda impresionado que los autobuses se agachan para que se suban las personas. Tienen un sistema, el camión llega hacia donde tú estás y se agacha el camión automáticamente para que tú subas tu pie. Y ya que te subes, se vuelve el camión a su normalidad, ya se va. Y puros camiones de primer nivel. Y luego comimos ahí con los españoles. Qué rica, hasta el agua, hermanos. El agua mexicana comparada al agua de español. Qué rica agua, qué pureza de agua. El nivel de ropa, de casas, de autos viven. ¿Y por qué ellos y nosotros? Pues es que ellos dicen que nosotros somos los indios, los conquistados. Y nos trajeron a esa guadalupana que el mexicano piensa que aquí nació en México, en el cerro de Tepeyac. Pero eso es mentira. La guadalupana la trajeron de España. Esa es una mentira que este país se ha tragado. Entonces hay muchas diferencias. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Y me pregunto, ¿es el color de piel? No, no es el color de piel. ¿Por qué una nación es más poderosa que otra? Tampoco es el nivel intelectual. No es el nivel intelectual, porque hay pocas diferencias entre niveles intelectuales en algunas naciones y unas son más ricas que otras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un país sobresale tanto y por qué otros países están tan ni para comer tienen, como es el caso de África, ¿verdad? Entonces, investigando descubrí que Egipto y la India tienen más de 2000 años de existencia, a diferencia de Japón y de Israel, que Japón está celebrando 70 años de existencia como nación. O esta nación que Alemania fue destruida totalmente y quemada totalmente Alemania, y 50 años después llegó a ser la potencia económica a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen los países que se destruyen todo? Como lo mismo Japón fue destruido todo por un terremoto y en pocos años van para arriba otra vez. Y el mexicano, cuánta belleza tiene, cuánta riqueza tiene. Y el mexicano no sale del rancho diciendo no puedo, no se puede. Y aunque inventaron el dicho sí se puede, sí se puede, y algunos lo cantan pensando internamente que no se puede. Lo cantan diciendo sí se puede, pero internamente hay una estructura que dice no se puede, pero canta sí se puede.
Pero yo vengo a decirles que nosotros no somos ciudadanos mexicanos ya. Ahora somos ciudadanos de la ciudadanía celestial. Y como tales tenemos que empezar a actuar, a estudiar, a trabajar, a pensar, a soñar de esta manera. ¿Sí me estoy explicando, verdad, hermanos? Entonces, si existen millones de mexicanos hundidos en la miseria, siendo un país muy rico, pero pobre a la vez, que su riqueza natural parece que ha sido una maldición. Yo veo aquí cerca, me pregunto a mí mismo y veo tantas colonias sin agua. Y voy al Chiflón, a las cascadas del Chiflón, cuánta agua cae, limpia, rica, fresca. ¿Qué les cuesta hacer un bendito tubo, sino un túnel? A ver qué hacen, pero que traigan el agua para que todo Chiapas no batalle de agua. Pero no, pagamos cara el agua, casi no hay agua y nuestros ríos pasan de largo el agua. ¿Dónde está la mente de nuestros gobernantes? ¿Qué le está pasando a los jueces? ¿Por qué se venden los policías? ¿Por qué los escritores de libros escriben cosas que no son ciertas? ¿Por qué los medios de comunicación pasan en la televisión cosas que no son ciertas? Vivimos en un país engañado, pero el único que no nos engaña se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él te ha llamado a brillar, a ser cabeza y no cola. Él te ha llamado a ser una generación de triunfadores, de sobresalientes, de intelectuales, de los más picudos. Yo los reto a todos los que estudian este semestre que viene, vamos por los 10, más 10. Hay que hacer bien las cosas y a la primera. Tenemos que echarle ganas, tenemos que salir de la cultura. Quiero que esta congregación, por eso me puse acá, quiero que sea una mentalidad internacional. Amén. ¿Por qué? Porque ya basta de ser un cristiano al estilo chiapaneco. Ya basta, tenemos que levantarnos. Dime cuánto tiempo pasan los estudiantes en las bibliotecas de México y te diré qué clase de México tenemos. Mientras otros vivían en una evolución científica, en una evolución tecnológica, yo no sabía que Israel le vende la tecnología a China. No sabía. Israel le vende la tecnología a China, los chinos se lo compran y los chinos lo divulgan, pero Israel es el cerebro y le compra a China a Israel la tecnología. Israel es primer lugar en tecnología. Y yo quiero que usted comprenda que si Jesucristo no usó un Rolls Royce, o si Jesús no usó WhatsApp, si Jesús no entró al Facebook, es porque no había Facebook, ni WhatsApp, ni había el Rolls Royce, por eso entró en un burro. Pero ¿saben qué, hermanos? Si Jesucristo viviera en nuestros tiempos, Jesucristo ya hubiera testado todos los medios de comunicación, porque Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, no solamente espiritualmente. Jesucristo es Padre en todas las áreas. Y usted y yo tenemos que tomar esa actitud. Y yo quiero animarte, hermanos. La iglesia, por primera vez, deberíamos ya de haber tenido videos. Esta predicación la deben de estar viendo muchas personas. Ya las estamos subiendo al YouTube, ¿verdad? Por primera vez. No tenemos para comprar una cámara profesional y grabar todas las prédicas y que el mundo entero. Pero esta predicación se va a subir a YouTube. Y usted tiene que aprender a usar YouTube. Ay, es que yo no soy youtubera. O yo no soy youtubero, pero en el 2018, casi ya 18, tienes que entrarle, tienes que actualizarte. Este es el mundo cibernético. ¿Sabía usted que también se va a dar una guerra cibernética? Que ya los países están peleando informaciones, que en las redes sociales o en el mundo cibernético los países ya tienen guerras, ya tienen hackers y crackers y saber qué otra cosa tienen, pero ya hay una guerra cibernética entre el mundo y usted no se puede quedar con su teléfono viejo que solamente es de cacahuatito, que no tiene ni siquiera para mandar un WhatsApp. Usted tiene que actualizarse. Denle un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Mire lo que pasa. Mientras otros países cultivan arte, pintura, música, canto, poesía, literatura, mientras los jóvenes de ellos brillan cada vez más, los jóvenes mexicanos andan de borrachos. Mientras los jóvenes de otros países del primer mundo están preparándose en el arte y en todas las áreas,
Nuestro México, nuestros jóvenes están en la disco, la boom, la pampaye, sí, y luego salen todos borrachos. Ya vine, papá. Luego se casan, no tienen casa, no tienen carro, no tienen dinero. Son unos ineptos, son unos mediocres y todavía vienen a la iglesia con Cristo Jesús. No puede ser la iglesia así. ¿Está de acuerdo o no? No puede ser. Nuestros jóvenes deben de ser los mejores ingenieros, los mejores doctores. Usted, si no estudió, trabaje para que su hijo estudie. Dele la mejor educación a sus hijos. Por eso le dije hoy al que pasó a entregar a su hijo: desarrolla el intelectual de tus hijas. Porque el padre que siembra la intelectualidad de sus hijos es un padre que va a vivir bien. Porque en este mundo el que es intelectual vive mejor, come mejor, viste mejor y tiene mejores oportunidades. Hoy por hoy hasta para barrer en un hotel te piden la prepa. Hasta para barrer en un hotel te piden la prepa. ¿Por qué el policía de nuestro país cuida por dinero y se vende por dinero? El juez se vende por dinero. Los gobernadores huyendo andan, todos son gobernadores, andan huyendo a la cárcel. Ya casi todos los gobernadores actualmente se están yendo a la cárcel. No, nadie puede ser gobernador porque ya a la cárcel. Está pasando algo increíble. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que quitar esa idea. El diputado vende su voto. El escritor ya no escribe la verdad. Los medios de comunicación dicen puras mentiras. ¿Por qué está pasando esto? Porque no hay cultura. Diga conmigo, no hay cultura. El problema es que ya no hay a qué cultura irle. La pregunta es, bueno, ¿y cómo me voy a comportar? ¿Como chino? ¿Como ruso? ¿Como americano? ¿Como mexicano? Ya la gente no sabe qué cultura. Y dice: tú quieres un poco de todas. Ya llévatela tranquilona, ¿verdad? Pero no, el Señor Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino, la cultura de los cielos se ha acercado. Entra a la cultura de Dios. Tenemos que entrar y entender que vivir como cristianos es vivir en una cultura diferente a los chinos, diferente a los rusos. ¿Por qué? Porque no hay una ley que rija todas las culturas, pero la ley de Dios es para todas las culturas. Y Cristo ha venido a la tierra para que tú triunfes. Me molesta tanto que Suiza, que no produce cacao, tenga el mejor chocolate del mundo. ¿Cómo la ven? Nosotros producimos el cacao, pero el mejor chocolate del mundo está en Suiza. Nosotros somos los que tenemos el petróleo, pero lo mandamos para que nos los trabajen y nos los entreguen ya refinado. O sea, el mexicano siempre ha sido achichincle de otro. El mexicano siempre ha tenido la mentalidad de siervo, la mentalidad pobre. Pero es tiempo de que tú y yo tengamos la mentalidad que Cristo nos ha dado. ¿Dónde está la diferencia? Pregúntenme ustedes, ¿dónde está la diferencia? No los escucho, diga, pregúntenme bien. La pregunta es: ¿por qué hay países más ricos? ¿O por qué una nación es más rica? ¿Por qué otra nación es más pobre? ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí, pregúntenme. Pues ahí le va. ¿Sabe cuál es la diferencia? Pues mire, la diferencia de entre países pobres o naciones pobres y ricas es precisamente, no crea que es el color de piel ni el nivel académico en su totalidad. ¿Qué creen que es la diferencia entre países más ricos, naciones más ricas que otras? La actitud. La actitud es lo que marca la diferencia entre una nación rica y una nación pobre. Y con esto voy a terminar. Nosotros tenemos que acabar con la ignorancia, con la flojera de nuestra generación mexicana y chiapaneca. Mire qué tremendo, un país toma a los mexicanos, se supone que el mexicano es considerado flojo en algunas partes, pues los mexicanos flojos se fueron a Estados Unidos a chambear y ellos le sacan el trabajo y la chamba a una nación poderosa. ¿Se da cuenta? Tenemos que acabar también con esa idea de que México no va a cambiar porque está estancado o tiene una estaca y está paralizado.
que México nunca va a evolucionar porque somos mexicanos. No, tiene que acabar eso. El lacandón, el Tzotzil y toda etnia que hay en México y todos los mexicanos tenemos que entender que con Cristo todo se puede y que tenemos que levantarnos y marcar una diferencia. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia entre las familias, entre tus vecinos, entre tus tíos, tus parientes. ¿Y cuál va a ser esa diferencia? La actitud. Esa actitud que siempre va adelante. ¿Está pasando problemas? ¿Circunstancias difíciles? ¿Y qué sucede? Se tiran la toalla. Yo ya no puedo, pastor. Es que tengo problemas. Ya no puedo. Viene el otro, ¿verdad? Yo tampoco ya no puedo. Es que me enfermé, pastor. Yo ya no puedo porque tengo problemas con mi mujer. Y el mexicano pareciera que se dedica a tirar la toalla, mientras en otros países nunca se rajan. Tienen una actitud de ir para adelante. Cuando hay crisis, ellos creen y hay esperanza que vienen tiempos mejores. Y si no hay, vamos a hacer que haya, vamos a producir. Y buscan salidas a sus problemas. Y tú eres parte de la generación de Jacob. Tú eres heredero de la promesa que Dios le dio a Jacob. Mientras otros estén abajo, tú estarás arriba. Y aunque no digas amén, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios está con su pueblo todavía. Dios todavía cumple su palabra. Y Dios no falla, hermanos. Todo puede fallar, pero Dios no falla. Y la promesa que Dios nos dio es permanente y está activa para hoy. Así es que levántate como Jacob. Créele al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ten una mentalidad rica, elevada, diferente. Yo le digo a mis hijas, mira, nosotros vivimos en este rancho, allá en la colonia. Yo decía, yo vivo entre las vacas, porque cuando yo llegué a vivir ahí no había ni casas, ¿verdad? Algunos ya conocen la casa, ¿verdad? No había ni vecinos, y hasta la fecha enfrente no tenemos vecinos, y de un lado no tenemos vecinos. Yo le digo a mis hijas, ustedes viven en el pleno rancho, aquí no había ni internet, ¿verdad? No había nada, vivimos en el rancho, pero tenemos una mentalidad rica. Así es que o se me ponen a tocar un instrumento, se me ponen a estudiar, porque yo no quiero hijas tontas, ni burras, ni mediocres, ni con carreras truncadas. Aquí se me estudia y se termina la carrera, y cuando se muera el papá les va a dejar la herencia, y la que no tenga carrera no cobra la herencia. Y a chambear. Hermanos, si usted no brilla y no sale adelante, ni le eche la culpa a su líder ni a su pastor. Si usted se vuelve una vaca lechera, mediocre, negativa, y esas personas toda la vida están quejando, hasta para caminar como tonto, así, hasta para lavar a Dios. Si tú no prosperas, es porque sí quisiste vivir, porque yo te enseñé y te dije que con Jesucristo de Nazaret eres cabeza y no cola. Yo te lo repetí tras domingo, pero muchos de ustedes no la reciben. Se resisten como si fueras Esaú. No eres descendiente de Esaú, eres descendiente de Jacob. Es tiempo que le creas a tu padre. Que empieces a declarar y decir, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer para bendecirme, pero tú no fallas. Y si tú dijiste, ahora cúmplelo, Padre. Pero yo me levanto, mis hijos se van a levantar, mi iglesia se va a levantar, y juntos haremos maravillas. Amén, dáselo fuerte. Todos los que están dispuestos a ser mejores, no solamente como ciudadanos, mejor personas. Estás dispuesto a ser una mejor mujer, un mejor hombre, a desarrollar tu intelecto, todas las áreas de tu vida. Ven a orar conmigo hoy. Ponte de pie y ora conmigo hoy. Y vamos a decirle, Señor, no me llamaste a ser el peor, me llamaste para ser el mejor. Padre celestial, 2 naciones hay en tu vientre, le dijo el hombre a la mujer. Uno se inclinará hacia el mal, el otro se inclinará hacia el bien. Uno creará Roma, el otro creará Israel. Uno adorará ídolos, otro adorará al Eterno. Uno se deleitará con su presencia, se deleitará con su presencia,
El otro se perderá en la inmundicia, en el pecado, en los vicios, en la maldad. Pero hoy está aquí tu pueblo reunido. Rechazamos ser la generación de los reprobados. Rechazamos ser la generación infeliz. Rechazamos esa generación, Padre, que no tiene ni para calzarse. En el nombre de Jesús de Nazaret, rechazamos esa generación de ignorantes, esa generación que no cambia, esa generación, Señor, pobre, hundido en la miseria. Hoy levanto tus manos en el nombre de Jesús y declaro tus rodillas paralizadas sanadas. Y te decreto un joven brillante, una mujer brillante, un hombre brillante. Declaro que le creerás a Dios y que harás maravillas. Decreto que tú serás diferente, que naciste para brillar. Decreto que tú serás cabeza y no cola. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret un fin de año bendecido en el nombre de Jesús. Te decreto un sacerdote de tu casa, un padre de familia y buen padre. Te declaro una buena madre, no una media madre. Te declaro una mujer sanada emocionalmente, sanado espiritualmente. Decreto sobre esta generación nueva el pacto de Dios hecho a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Decreto el pacto de Dios. Todo pecado no es para ti. Decreto que no te vas a perder. El que quiera ser inmundo puede ser inmundo todavía. El que quiere ser justo puede ser justo todavía. Yo declaro sobre ti el linaje de Dios. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro con una mente no de chiapaneco ni de mexicano. Decreto sobre ti una mente de reino. Decreto sobre ti una mente de reino, una mente importante, una mente que piensa, que hace, que dice, que actúa. En el nombre poderoso de Jesús, decreto el etos sobre tu vida. Decreto un comportamiento poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de vida eterna, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, selle hoy tu corazón como una de sus hijas especiales, como su tesoro, como su buen tesoro. Cuando te escucho decir, y serás como las estrellas, como la arena que rodea el mar, y sabrás que esta es mi promesa, y al mundo conquistarás. Tú nos hiciste cabeza, Señor. Tú nos llamaste no para fracasar. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, es bien clara, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, tu palabra es bien clara en decir: una nación estará abajo, pero una nación servirá a la otra nación. Una nación será cabeza y la otra estará abajo, porque yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl. Iglesia, Jesús te ama. Jesús derramó su sangre en la cruz. Jesús no te llamó para que estés mendigando pan. Venga la sabiduría de Dios, venga la estrategia divina, tu mente, venga la estrategia divina, la sabiduría, el intelecto celestial.
venga el conocimiento eterno, divinizado a tu mente ahora. Iglesia, recibe vida, iglesia. Alza tus manos, iglesia, recibe vida en el nombre de Jesús. Te declaro un profesional cristiano, te declaro una profesional cristiana, una buena madre, un buen padre, un buen esposo, un hombre de cabeza, un intelectual, un erudito, un sabio sobre tu vida. Y serás como las estrellas, como la arena que rodea el mar. Y sabrás, esta es mi promesa, crecerás y al mundo. Llénate del Espíritu de Dios, llénate del Espíritu. Como las estrellas, como la arena que rodea el mar. Y sabrás que esta es mi promesa, vencerás y al mundo conquistarás. El Señor nos ha llamado a abandonar la mentalidad de reprobados, la generación de reprobados, de ineptos, de ignorantes, de engañados, y te ha llamado a sobresalir, te ha llamado a brillar, te ha llamado a conquistar. Y el Espíritu Santo es tu guía, Jesucristo es tu Dios y el Padre está contigo. No te desanimes, esfuérzate, esfuérzate, sigue luchando, lucha hasta que te mueras, lucha, lucha, persevera. Como las estrellas, como la arena que rodea el mar. Y sabrás que esta es mi promesa, crecerás y al mundo conquistarás. Crecerás y al mundo conquistarás. Crecerás y al mundo conquistarás. Vamos a conquistar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo?